la Marina a los sobrevivientes de Trelew los siguió con saña y con un nivel de especialización, los va matando uno a uno, ¿no? Bueno, eso es un poco, muy rápidamente, la fuga, la parte operativa. Pero en ese momento, así como empezó Salimey, que le decía el ministro de Economía de Onganía, esa revolución argentina, que tenía una política hacia las pequeñas y medianas empresas más nacional, ¿no? Fracasa, como fracasó Grispum en el primer periodo de Raúl Alfonsín, desde el punto de vista económico, frente a las presiones de los grupos económicos diversificados de la oligarquía y al sector financiero, y viene Krieger-Bacena. O sea, viene una política que también fracasa por las movilizaciones populares, por el cordobazo, el rosariazo, el chipolotazo, las acciones de la resistencia armada en ese momento, pero con los mismos ejes neoliberales que hoy conocemos. Es decir, que ya la dictadura militar de Onganía tenía esa política económica de salarios bajos, de procesos inflacionarios, de apertura de la economía, de desnacionalización de la industria, de la apertura de las importaciones, del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. O sea, ninguna de esas medidas que hoy está produciendo el gobierno de Macri son nuevas para nosotros. Después, con la revolución, con el proceso de reorganización nacional de Videla, Macera y Agosti, Martínez Dios, Cavallo, son ejemplos muy claros de esta política. Lo vimos después con Menem, cuando fracasa su primer ministro de Economía de Bungerbor, ¿se acuerdan? Rapanelli, y viene Cavallo con toda la política de privatizaciones de la década, de la llamada conocida década perdida, la década del 90. Es decir, esta política que hoy está desarrollando el macrismo, nosotros la hemos vivido en ese contexto de la fuga de Rawson de hace 44 años, lo hemos vivido en la última dictadura y lo hemos vivido durante estos 30 años de proceso de apertura de la democracia. No es nuevo. El problema es cómo salimos de esto y qué diferencias hay en esta coyuntura que estamos viviendo de las anteriores. La primera diferencia obvia es que no hay dictadura militar. Hay un proceso político importante, hay una necesidad política, ideológica, mucho más fina de lo que teníamos nosotros en la etapa de dictadura militar. Por eso le digo a los jóvenes, hoy más que nunca tienen que estar preparados para un debate político más profundo de lo que nos tocó a nosotros. Nosotros el debate político sobre el tema de los medios de comunicación no tenía la profundidad que tiene hoy en día. El tema del capital financiero y los fondos buitres no era tan visible como hoy en día y no era tan profundo como hoy en día la crisis del imperialismo. Esto que se llama capitalismo degenerativo, que es la injerencia que tiene un capital financiero que destruye todo lo productivo y que sea rentístico y especulativo, hoy tiene una fuerza que no la tenía en la etapa de este proceso que estábamos describiendo. En este sentido hay una diferencia importante. A nosotros la política era clandestina, nosotros tenemos una política pública, tenemos una política de construcción y de resistencia a estas políticas neoliberales. La otra diferencia importante que se da es lo que uno ve. Yo estuve los últimos 10 años en la provincia de Río Negro y volví a la capital a partir del triunfo del macrismo, a partir de la relación con los compañeros, a ver cómo de alguna manera cada uno de nosotros puede aportar en este proceso de reconstrucción y de recuperación. Y he visto y veo un nivel de movilizaciones como las mejores épocas. Es como si este cachetazo que nos dio esta derrota electoral, por primera vez electoralmente somos derrotados por la política del neoliberalismo, doloroso, realmente difícil. Es un tema que después tenemos que ver por qué se dio este proceso. Esta política tiene una profundidad que quizás nosotros no la percibimos y pensamos que ganábamos de cualquier manera. Pensábamos que simplemente llegábamos al proceso electoral,
a lo mejor no con los mejores candidatos, y el peronismo ganaba, el Frente para la Victoria ganaba. Era casi difícil pensar que podíamos perder. E hicimos bastante para perder. El debate donde poníamos a Scioli igual que Macri no ayudó para nada. Fíjense, yo estaba en octubre, me acuerdo, estuve de octubre por razones laborales hasta febrero en Bolivia, y en octubre hacemos una reunión, septiembre-octubre, con los compañeros del gobierno de Evo, son muy amigos, tiene que ver mucho con todo el proceso de relaciones nuestras en el continente, toda esta generación, Lula, Evo, Chávez no, porque en ese momento no estaba, pero el mismo García Linera, los compañeros de Nicaragua, Correa, los compañeros que están como ministros en Ecuador, son compañeros con los cuales hemos recorrido juntos procesos latinoamericanos. Los bolivianos nos decían ahí en ese momento: ustedes siempre se sienten ombligo del mundo. Yo decía, ¿qué cagada hicimos? ¿Cuál es el problema? ¿No se dan cuenta que si pierde Scioli, nosotros quedamos aislados en el continente? Y yo les repetí esa frase, volví a la Argentina y le repetí esa frase a todos los compañeros. Mira, los compañeros en Bolivia nos dicen que si no nos tenemos que dar cuenta que si gana Macri, la situación de Bolivia se complica. Entonces, esas palabras sencillas daban también respuesta a parte de la teoría que teníamos en ese momento, de que podíamos perder para después recuperar y volver con fuerza, ¿no? Una teoría media trotskista, mientras peor mejor. Bueno, ese es un tema. El otro tema es un tema común que lo charlamos mucho en Bolivia, lo charlamos con los compañeros en Brasil, que nuestros movimientos nacionales y populares han avanzado en integrar sectores sociales. En el caso de Bolivia, casi un 20% de la población que estaba fuera del sistema de consumo. En el caso de Brasil, los compañeros ponían como ejemplo que habían duplicado la matrícula estudiantil. Habían pasado casi 7.300.000, 200.000 estudiantes, a partir de becas y a partir de universidades públicas que había generado el gobierno de Lula y de Dilma. Y sin embargo, no midieron las consecuencias de tirar ese cambio social. Por ejemplo, el tema del transporte. Se generaron movilizaciones muy importantes del estudiantado en Brasil por el tema del transporte. Y se tomó el tema del transporte como si fuera una campaña de lo globo, de los medios de prensa, de la reacción, y no como una reivindicación de un sector social que el propio proceso nacional y popular había incorporado, en este caso, a las aulas, al estudio, y era lógico que eso viniera. A nosotros nos pasó con el impuesto a la ganancia a nivel del movimiento obrero. En Villa Constitución, cuando participamos de una reunión de la Mesa Sindical Federal importante que se hizo en Villa Constitución, el compañero secretario general de Aceiteros y presidente de la CGT regional de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, colindante a Rosario, de muy buenos sueldos, nos contaba que muchos de los trabajadores de muy buenos sueldos votaron a Macri por el tema del impuesto a la ganancia. Entonces subimos el salario, logramos ese nivel, y sin embargo el impuesto a la ganancia no entendimos esa situación, cómo resolverla, o no pudimos o no supimos cómo resolverla. Entonces, estos procesos de avance que nosotros generamos, de participación en el consumo, de ingreso de sectores sociales, tienen consecuencias posteriores que las tenemos que contemplar, y que si no las contemplamos no son entendibles después políticamente. Ese es otro de las limitaciones comunes. El otro tema es cómo muchos compañeros funcionarios se fueron despegando de las realidades políticas sociales. Entonces, ministros, intendentes, diputados, concejales, de pronto no tienen tiempo o se olvidan de sus bases sociales, de sus realidades políticas concretas. En el caso de Brasil, los compañeros nos planteaban, por ejemplo, en el periodo de Dilma, Lula hizo 40 foros, estos foros que vienen siendo como multisectoriales en Brasil, él como presidente, que no son vinculantes, pero que es el debate político de escuchar al pueblo.
40 durante su periodo. Dilma no hizo ninguno. No puso esas multisectoriales en funcionamiento. Entonces, naturalmente se fue dando una desconexión entre gobierno, entre nuestros compañeros de gobierno y nuestras propias bases y nuestro propio pueblo. Sumado a estos compañeros funcionarios que piensan o sienten que, no sé, que están en otro mundo, que se la creen, ¿no? Un tema bastante importante. El otro tema es que en el caso de Bolivia también se dio esto, ¿no? En el caso de Bolivia también se dio esto. Y en el caso de Bolivia después hay otras contradicciones importantes para analizar. Y en nuestro caso también se dio esto. Y muchos de los compañeros, sobre todo del interior, cuando han viajado a la provincia, al lugar donde atiende Dios, a la capital federal, hemos visto esta realidad concretamente. Y también en las provincias. El otro tema es que se destinaron, en el caso de Brasil, el 60% de los cuadros del PT al gobierno. Y se desinfló el partido. Este también es otro tema, que es común a todos nuestros procesos. Si no logramos un equilibrio entre esas dos columnas fundamentales que decimos siempre, ¿no? La columna del Estado y la columna de la sociedad. La columna del Estado es la columna institucional, son los ministros, los legisladores, los concejales, los gobernadores, el presidente, lo institucional, el gobierno. Y la columna de la sociedad es el campo nacional y popular, es el movimiento popular, es el movimiento peronista, son las organizaciones gremiales, son las organizaciones sociales, territoriales, el movimiento. Si no consolidamos una conducción sólida del movimiento, nos ocurre lo que nos pasa con la mayoría parlamentaria hoy en día en nuestro país. Al no tener una conducción sólida, muchos compañeros legisladores patinaron y algunos se fueron al pasto directamente votando la ley del tema de los fondos buitres y dando por tierra con la ley de medios que nosotros pensábamos, creíamos que eran dos aspectos blindados de nuestro gobierno. Y sin embargo, en menos de 7 meses tuvimos un retroceso más que importante. Entonces, este otro concepto que nosotros ya lo vivimos en el año 73, y los más viejos se deben acordar, que los ejemplificamos en una consigna: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Nosotros diferenciábamos gobierno de poder. Por eso ninguno de nosotros fue legislador nacional, ninguno de nosotros fue candidato de la conducción de la organización, fue candidato a ningún puesto, cargo electivo. Sí teníamos claro que debíamos consolidar el movimiento nacional y popular, que ahí estaba el reaseguro de nuestros 10 años, 12 años de gobierno nacional y popular. Al debilitarnos en ese sentido, lo mismo que le pasa a Brasil en estos momentos, ese reaseguro no lo tenemos y los gobiernos son transitorios, son efímeros, no es el poder. El gobierno es muy importante para consolidar el campo nacional y popular. Si los funcionarios no están claros en eso y si no tenemos una conducción sólida, firme, evidentemente nos va a pasar lo que nos está pasando ahora. Y si además, sobre todo los que ya tenemos unos cuantos años, tenemos la conciencia estratégica de que no queremos volver a repetir ciclos o contraciclos neoliberales de nuestro país. García Linera habla de oleadas, no de ciclos, pero bueno, al margen de esa discusión teórica, me refiero a que nuestros movimientos nacionales y populares tienen 10 años de gloria, de avance, de desendeudamiento, de recuperación de derechos, de recuperación del salario, de ingreso de sectores sociales al consumo, de leyes sociales, y después vienen los contraciclos que vienen destruyendo, como nos ocurre hoy en día, todos los derechos conquistados. La única forma de evitar eso es consolidar el movimiento popular y tener claro que la estructura de gobierno, lo electoral, tiene que estar en esa concepción estratégica. Si no nos ocurre lo que nos ocurre, que cuando llegamos a las coyunturas electorales, antes de la coyuntura electoral estamos todos juntos. Viene la coyuntura electoral y esos 3 meses son un infierno y terminamos divididos, peleados entre todos nosotros. ¿Y qué ocurre? El sistema tiene muy claro cuál es la política y ahí estamos. Se juntaron, lograron una política más anti, en este caso anti-Cristina, anti-Kirchner, anti-peronista,
y lograron ganarnos y derrotarnos electoralmente, por una ínfima proporción, no llega al 2%, pero ganaron. Y están gobernando para un sector minoritario, un gobierno de ricos y un gobierno de pocos, donde la gente no entra en sus números y donde necesitan que el índice de desocupación sea y llegue y supere al 15%. ¿Por qué? Porque saben que si llegan a ese índice de desocupación, los gremios están obligados a defender los puestos de trabajo y no el salario. Entonces consiguen que el tema salarial no entre en la agenda de los gremios y la agenda de los gremios sea más defensiva desde el punto de vista de la lucha gremial. Frente a esto, nosotros ¿qué estamos impulsando? Cuando acá los compañeros decían que estuvo Guillermo Moreno y charlábamos el tema del PJ, habrá venido Guillermo y lo habrá afiliado a unos cuantos, porque cuando se le mete algo en la cabeza a Guillermo avanza como una topadora. Me quiso afiliar. Entonces le digo, Guillermo, el PJ va a terminar en un acuerdo de cúpulas a nivel nacional, me refiero, y no va a resolver el tema. Bueno, y no va a haber interna. Y de hecho no hubo interna y entró Guillermo, pero entró ahí. Y ese PJ, yo soy de Río Negro y tengo como jefe del PJ al senador Miguel Pichetto. Y ese PJ busca separar a una de las corrientes importantes del peronismo, que es el kirchnerismo, del resto del peronismo, lo cual es un disparate total. Algunos compañeros nuestros cometen errores y dicen que el kirchnerismo existe, supera al peronismo y el peronismo no existe más. Eso es un error. El kirchnerismo es una corriente muy importante dentro del peronismo, fundamental, y en estos 12 años casi les diría estratégica, pero el peronismo existe. Y del peronismo tenemos cosas que todavía no hemos logrado y que son temas pendientes en un proceso de profundización. Y digo profundización y no digo radicalización, por esto del lenguaje de la palabra y la trompada prohibida, porque la ley de entidades financieras nosotros no la pudimos aplicar, no se pudo ni siquiera tratar, y ese es un tema clave y fundamental. El tema de las limitaciones que tienen las democracias en nuestro país respecto a los temas, por ejemplo, el Poder Judicial, necesariamente hay que democratizarlo, hay que tomar medidas. El tema de la ley de medios con los medios de comunicación, necesariamente hay que avanzar y volver a avanzar en ese proceso. Y para hacer esas cosas nosotros hoy ya tenemos que entrar a tomar los principios, si se quieren, filosóficos de lo que fue la Constitución del 49 y plantearnos claramente que si no tenemos una propuesta programática firme, esto es un amontonamiento, no es una unidad de concepción que permita una unidad de acción. Y es probable que podamos ganar las elecciones y es muy probable que si no logramos profundizar esto, las perdamos también y volvamos a estos ciclos, contraciclos, flujos sobre flujos. Nos pasó del 45 al 55, nos pasa ahora, o sea, no estamos diciendo nada que no sea ya una práctica concreta y escrita. Entonces, el otro tema que es muy importante, y fíjense en qué tiene de común también cuando discutíamos con los compañeros de Brasil, nos decían los compañeros de Brasil, nosotros fuimos a la elección de Dilma con Vilna, después de que termina el periodo de Lula, con un programa que era la continuidad, solo la continuidad, no profundizamos. Bueno, nosotros fuimos acá a las elecciones con un candidato que al principio le pegamos de todos lados y después dijimos, después recién, cuando nos asustamos, después vino la segunda vuelta, recién empezó un discurso un poquito más cercano a lo que obviamente buscamos, pero también nos faltó el discurso de profundizar esos procesos. Fíjense el otro tema común que se plantearon los compañeros de la revisión en Brasil. Nos dicen, le dimos autonomía al Poder Judicial, le dimos autonomía a las policías y no tocamos la estructura de los servicios de inteligencia. Vean cómo es el golpe grande en Brasil y cómo han actuado en ese sentido. Y este es otro tema también fundamental.
Bolivia tiene hoy en las Fuerzas Armadas un curso antiimperialista. Para pasar a ser oficial superior, las Fuerzas Armadas en Bolivia tienen que hacer un curso antiimperialista. El que no aprueba, abajo. Bueno, nosotros podríamos no hacer tanto, no llegar tanto, no nos da el cuero. Podemos hacer un curso de revisión histórica, de revisionismo histórico en nuestras Fuerzas Armadas para recuperarlas, pero tenemos que hacer política con las Fuerzas Armadas. No podemos dejar las Fuerzas Armadas aisladas. Ese es un viejo sueño de la oligarquía, porque la oligarquía sí trabaja sobre las Fuerzas Armadas. Y el proyecto nacional necesita una política también hacia las Fuerzas Armadas. Ningún partido político plantea este problema. Y es un problema serio. Y lo estamos viendo con una política del imperio de instalar bases militares. Ustedes lo saben muy bien, tanto en la línea de frontera como en Tierra del Fuego se está planteando eso. Y el proceso en Jujuy no es ajeno al proceso de desestabilización de Bolivia, de esta Bolivia de Evo que estamos planteando. Entonces hay que seguir con mucha atención este tema, que es un tema, digamos, también importante o estratégico para nuestro país. Entonces, el otro gran tema, así como en Rawson, si no teníamos un principio de política internacional, no nos podíamos fugar. ¿Por qué? Porque ese avión no podía aterrizar en Aeroparque. Si aterrizaba en Aeroparque estábamos fritos. Teníamos que tener política internacional. ¿Cuál era? Estaba el gobierno de Salvador Allende, que era el único gobierno democrático que todavía existía en el año 72. El resto de América Latina ya empezaban las dictaduras militares de la ideología de seguridad nacional. Y además teníamos la relación con Cuba, porque el avión va a Chile, en Chile nos meten preso, empieza la anuncia a negociar, viene el asesinato de nuestros compañeros, Salvador Allende dice, perdió el honor el ejército argentino, los muchachos se van a Cuba. Nosotros, a nivel internacional, la revolución nicaragüense, si no tenía el respaldo internacional de Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, de Figueres, expresidente, un hombre muy importante de Costa Rica, que era frontera con Nicaragua, de Omar Torrijos, un gran amigo y compañero nuestro y conocido en Panamá, no había posibilidad de revolución nicaragüense. Entonces, el tema internacional es muy importante. Y acá viene la realidad actual. Nos dicen los compañeros de Brasil, buscamos salir de encerrona en la situación interna de Brasil, encerrándonos en nosotros mismos. Y Brasil es algo más que una pequeña quinta. Bueno, nos pasó a nivel de América Latina. A partir de estas ofensivas neoliberales de desestabilización con los medios de comunicación, con toda esta política económica, de concentración de la riqueza, con el tema de los medios y el partido judicial, nos encerramos hacia adentro. Se encerró hacia adentro Bolivia, se encerró hacia adentro la Argentina, se encerró hacia adentro Brasil, se enmarañó Venezuela con sus problemas económicos sociales. Perdimos la capacidad de entender que no hay posibilidad de ninguno de nuestros países si no hay una política internacional común y que son comunes los problemas que estamos teniendo. Es igual, así como en la década del 70 las dictaduras militares, la ideología de seguridad nacional, el famoso Plan Cóndor era común en toda América Latina, también hoy estas políticas económicas de desestabilización con el Poder Judicial, con la policía, con los multimedios, es común para toda América Latina. Entonces, si no tenemos una reflexión sobre este tema, es difícil que podamos encontrar la respuesta que hoy estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso aplicando un poco lo que yo llamaba los principios. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la actualidad? Hoy estamos impulsando una agenda común en todos los partidos políticos. En el PJ, obviamente con estos ejes políticos, quizás hoy en el PJ nacional estamos más en minoría que en mayoría, pero estamos impulsando este debate, y este debate es muy ayudado por las movilizaciones populares que son muy importantes en nuestro país. También estamos construyendo herramientas políticos electorales que colaboren con el frente. Nosotros hoy lo estamos haciendo de Miles, Tierra, Techo y Trabajo. Está Nuevo Encuentro también como partido nacional de Sabatella,
está el Partido de la Victoria, está el Colina como otro partido político nacional, está el famoso Polo Social, ¿se acuerdan de la provincia de Buenos Aires? Como estas elecciones además son provinciales, no son nacionales, todas estas herramientas políticos electorales permiten cubrir un espectro político muy importante y participativo, que van a ir naturalmente a un frente. Será el Frente para la Victoria, tendrá otro nombre, pero si no hay frente, hay derrota electoral. Y si no hay frente y no hay claridad en las propuestas programáticas, hay debilidad política y volvemos al tema de que podemos recuperar el gobierno, pero volver a repetir estos ciclos y contraciclos. Pero además, hay tres niveles de pelea o de resistencia que por lo menos estamos discutiendo con muchos compañeros con Buenos Aires, capital, y compañeros en las provincias. El primer nivel, el nivel de la resistencia en la calle, resistencia y movilización en la calle. Entonces, para eso, ¿qué nos planteamos? Nos planteamos, y les digo una figura sencilla para un arco, ¿no? Un arco y flecha. Bueno, en ese arco, la parte más cóncava de ese acto está algo que es fundamental, que es el movimiento obrero. ¿Dónde estamos trabajando? Estamos trabajando con mucha fuerza en la corriente sindical federal. La mayoría de los secretarios generales de gremio que se encuentran ahí son compañeros de nuestra generación que eran miembros de comisiones internas y cuerpos delegados. ¿Se acuerdan en las coordinadoras de 1975? Aquellas del Rodrigazo, ¿no? Cuando Isabel era presidente y López Rega todavía estaba en el gobierno. Eso en alianza con el movimiento estudiantil. Seguimos pensando en el tema movimentista, en el tema de la construcción de las ramas dentro del peronismo. Hoy nosotros, en el caso de Miles, se ha ganado la Federación Universitaria de La Plata, después de unos cuantos años, ahí donde militó Néstor Kirchner, donde el Flaco Kunkel fue uno de los dirigentes también destacados. La recuperamos en una alianza difícil. Parecemos el PT brasileño porque son varias agrupaciones, pero desplazamos a los sectores tradicionales de esa federación universitaria. Entonces, movimiento obrero y movimiento estudiantil. Se incorpora a esa mesa de ese arco la CNST de Miño, que son las cooperativas que hicieron una movilización muy importante de 25.000 compañeros. Se incorpora del otro lado las organizaciones territoriales. Ahí está la federación, la FTB, que también es muy importante desde el punto de vista territorial y social, y el movimiento cristiano. La cuerda de ese arco son las herramientas políticos electorales o las agrupaciones políticas. Ahí están todas las estructuras partidarias que en algún momento van a tener que converger en cada una de las provincias para poner los dirigentes de ese arco que es el que va a llevar la lucha y diría la vanguardia en este proceso de resistencia contra las políticas neoliberales. Ahí se van a formar nuevos dirigentes. Cuando nosotros hablamos en nuestra estructura en Miles, yo le digo a los compañeros, no tengo interés en ser candidato, porque el problema no está en los candidatos electorales. El problema está en la debilidad del movimiento popular. Nosotros tenemos que conformar una estructura de conducción en el movimiento popular más que importante, sólida, de forma tal que los compañeros que están en la función de gobierno tengan una dirección, un respaldo y un control. Eso es lo que hoy no tenemos. La estructura del peronismo son PJ. No volvimos a las ramas. La última vez que conformamos dentro del peronismo la rama fue en el año 73, ¿se acuerdan? Incorporamos la juventud, Perón la aceptó, y en el último tramo, en el año 75, incorporamos la rama agraria, que como vino la dictadura militar, que eran las ligas agrarias de todo el noreste, que como vino la dictadura militar, quedó en agua de borrasca, no se pudo concretar. Pero tenemos que construir el movimiento, es fundamental, y de ahí van a salir nuevos dirigentes. Y los viejos, como lo que hoy estamos, tenemos una tarea fundamental, que es la formación de los nuevos cuadros. Los que tenemos la experiencia, que ya la hemos recorrido porque la hemos vivido, y podemos de alguna manera contribuir en este tema de la acción y de la organización y de la concientización, es otro tema que creo que es un rol que nosotros tenemos que cumplir.
preparar esos nuevos cuadros es fundamental. Ganar en conciencia y organización para que las medidas de avance del campo nacional y popular sostengan y defiendan los objetivos logrados también es fundamental. Entonces, esto es un poco para una apretada recorrida desde la fuga de Terleu a la situación actual. Una mezcla, pero bueno, espero que sirva, digamos, y permita un debate entre todos los compañeros.